Y creo que les va a agradar esta nuevo serie que vamos a estar viendo. Y la nueva serie que se va a estar llamando Aposento Alto. Aposento Alto. Entonces creo que para todos nosotros va a ser algo hermoso de saber qué es el aposento, ¿no? Todos queremos saber en realidad para qué era el aposento y qué es lo que se hacía. Podemos mirar a través de las escrituras que Daniel tenía un lugar de oración. Podemos mirar a través de Daniel capítulo 6, versículo 10, que nos dice la palabra de Dios, que Daniel oraba constantemente, iba a su aposento, a un lugar privado. Y por eso hoy vamos a estar hablando sobre todo esto de que Dios nos ha llamado. Y creo que es necesario, ¿no? Es necesario desconectarnos de todo y buscar un lugar alto para la presencia de Dios. Y todos estamos teniendo esas dificultades que no buscamos ese lugar. Vamos a estar hablando de ese lugar, aposento alto, que vamos a tener una relación con Dios, una relación, una comunión con Dios. Y creo que es importante. Ahora, el problema es que cuando nosotros hablamos del aposento alto, cuando decimos que tenemos que estar en la presencia de Dios, muchos de nosotros, y se los voy a dejar el frente de ustedes, lo voy a dejar saber seriamente, somos flojos. Somos flojos. Porque en verdad cuando Dios nos llama a tener esa relación con Él, lo primero que hacemos, vengo cansado del trabajo. Amén. ¿Sí o no es cierto? Ouch. Amén. O después que descansamos unos 15, 20 minutos, o nos echamos una siesta de 1 hora, decimos, traigo hambre, ahorita voy. ¿Sí o no es cierto? Y luego ya después que comemos, digo, ya no me puedo hablar, ya traigo más sueño, ¿no? Y ya no puedo. Y luego, cuando terminamos de comer y tenemos ese pretexto, nos desvía el teléfono. ¿Sí o no es cierto? Y ya empezamos a mirar TikTok y nos empezamos hasta a reír, ¿no? Yeah. Miren lo que pusieron en TikTok, ya miraste, es mujer o esposa. Y luego empiezas a compartirlo, ¿no es cierto? No, estuvo bueno ese TikTok, no hubieras visto. No, luego miramos que el Snapchat, o alguien me mandó algo en el Snapchat de volada. Abrimos el Snapchat y lo abrimos y miramos. O Facebook, voy a poner algo en el Facebook. Para que se rían o tengan un buen día, ¿no? Pero ya tuve mi relación con Dios, ya. Puse una escritura y 2 minutos de oración y ya tuve mi aposento alto. ¿Sí o no es cierto? Y no tenemos esa relación con el Señor como debe de ser. El problema es que Dios nos dio todo. Y vamos a estar viendo hoy en Marcos capítulo 14 lo que dice la palabra de Dios del aposento. Creo que muchos de nosotros estamos en esa situación. Y después, vamos a poner sinceramente, cuando después de que miramos un rato TikTok, se hacen las 5 de la tarde. Ahora tengo que cenar. O 6, tengo que cenar. ¿Sí no es cierto? Y después de que cenamos, no, pues ya es hora de dormir. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. O a las 7 a levantarme con los niños y no tengo tiempo. ¿Sí no es cierto? Y nunca tenemos ese lugar donde habitar en la presencia de Dios. ¿Lo tengo? ¿Mande? Amén. Amén. El propósito de este tiempo que vamos a tener es una miniserie que vamos a estar hablando del aposento. Es para guiarnos, para mirar la realidad de las cosas, lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Créanme, mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo que todo está de cabeza. Y lo que más necesitamos hoy en este tiempo es un lugar donde habitar en Él. ¿Sí o no es cierto? Créanme, las guerras y toda esta clase de cosas que está pasando, lo estamos viendo constantemente. Está la venida de Cristo Jesús más a las puertas. Muchos dicen, wow, X y X cosa, no creo que venga. No, viene el Señor. Viene el Señor. Lo estamos viendo ya más seguido. Pero esto lo han dicho miles y miles de años, no, pero dice la palabra de Dios que va a venir. Y miramos más y más que cada una de sus profecías se están desenvolviendo enfrente de nuestros ojos. Por eso es importante. El aposento alto está listo, se llama el mensaje de hoy. El aposento alto está listo para ti. Es como se llama el mensaje de hoy. Miramos primero en Daniel que nos
da un ejemplo y lo podemos mirar a través de la palabra de Dios. Podemos mirar que cada uno de ellos tenía un aposento, pero antes de darles unas cuantas escrituras, vamos a orar al Señor y pedir que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender que en realidad es el aposento alto, que en verdad podamos digerir lo que vamos a estar viendo hoy, que podamos entender que en realidad necesitamos tener una comunión con Dios, en realidad necesitamos tener una relación con Dios, no de 2 minutos, no de 3 minutos, no de una sola escritura, sino de que empaparnos de su palabra, sumergirnos en su Espíritu Santo y tener esa relación que Él quiere tener con nosotros. Vamos a orarle. Inclinemos nuestro rostro y digamos al Señor que nos ayude en este tiempo. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la potestad. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que hoy en ese tiempo, Señor, que vamos a estar hablando de tu palabra y de lo que tú hiciste, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, como dice Hebreos 4, Señor, que es tu palabra como espada de doble filo, que penetra lo más profundo, Señor. Y eso queremos que haga, que penetre, que divide los pensamientos y los sentimientos del hombre y que pueda sacar todo lo que no es de ti, Señor. Y que todo lo que hablemos y todo lo que digamos hoy en esta tarde, Señor, todo lo que se hable de tu palabra, Señor, sea para la edificación de tu cuerpo, de la iglesia, Señor. Te pido por cada oyente que está aquí y por los que nos van a estar viendo en las redes sociales, que en verdad puedan poner atención en lo que está diciendo tu palabra, Señor. No yo, sino tu palabra, lo que dice tu palabra, tu hermosa y preciosa palabra, Señor. Porque la palabra de Dios dice que vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hablado. Vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, Señor. Y dice también tu palabra que cada palabra tuya se va a llevar a cabo, hasta cada coma y punto, Señor. Y nos las dejas escritas para que nosotros sigamos, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, de aquel que murió en la cruz, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre y vino a morir por nosotros, a cumplir toda la ley y a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Que no lo podemos entender con nuestra cabeza totalmente, Señor. Porque si lo pudiéramos entender, porque si pudiéramos saber en verdad todo el daño y toda la ira del Padre hacia el Hijo, si lo pudiéramos entender, estuviéramos sobre nuestras rodillas llorando y gritándote ante ti, gracias Jesús, gracias. Y si fuéramos fieles con todo lo que has hecho por nosotros. Pero hoy, Señor, revélanos a través de tu palabra, Señor. Para que en verdad podamos estar así, Señor, agradecidos, adorándote, alabándote, glorificándote y dándote toda la gloria y la honra a ti, Señor, por la eternidad. Abre nuestra mente y nuestro corazón y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. Y el pueblo dice, amén. Entonces miramos el aposento. ¿Qué es el aposento? Me puse a mirar en el diccionario griego y dice esto: aposento alto es un lugar, y está en Marcos, que vamos a estar leyendo capítulo 14, y en Lucas. Estancia a menudo sobre un porche o anexa al techo, donde se comía y se disfrutaba, escuchen bien, la intimidad. La intimidad. Por eso quise leer esto. Porque el aposento alto es donde tienes intimidad con alguien. Y no estamos hablando sexualmente, estamos hablando espiritualmente, una comunión linda, pura. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que tener comunión con Dios. Y no solamente eso, estoy hablando que cuando las personas se reunían a un lugar, a un aposento alto, se les daba honra y gloria. Miren lo que sigue diciendo. Dice, a menudo, intimidad, alto, relación con catalúa, ¿okay? Significa mesón, un lugar de alojamiento, habitación para huéspedes. La palabra significa literalmente desatar abajo, catá, abajo, luó, desatar. Y se usa
del lugar en el que los viajeros y sus animales desataban sus fardos, fajas y sandalias en el oriente. No hay figura más revestida de aura que el huésped. No puede por sí mismo asumir el derecho a cruzar el umbral, pero una vez que se le invita a entrar, todos le honran y se unen en servirle a él. Entonces estamos mirando que aposento alto es un lugar donde vienen a descansar y se quitan de toda atadura. Entonces estamos mirando que nosotros no buscamos un lugar alto porque estamos constantemente atados a lo del mundo. Déjeme decirle algo. Cuando yo estaba leyendo la definición de un aposento alto, empecé a pensar y dije, todos nosotros estamos en esa condición que necesitamos el aposento alto porque hemos estado atados por mucho tiempo en las cosas del mundo, en las cosas que no edifican. Eso es lo que significa aposento alto. Atado abajo, es lo que quiere decir aquí. Claramente, desatar abajo. Estamos constantemente todos nosotros en un lugar que necesitamos un alto aposento, ¿sí o no es cierto? Es decir, pastor Cantinflió, déjeme volverle a repetir, aposento alto es un lugar donde es para una persona especial, donde se quita todo lo que le aprieta, y eso podemos pensar espiritualmente. Es un lugar donde el cielo y la tierra se unen. Es un lugar donde podemos tener una intimidad con Dios. Es un lugar donde podemos expresar los sentimientos ante Dios y exponer nuestro corazón ante Dios y dejar todas nuestras cargas ante Él. Un aposento alto es un lugar donde es sagrado. Y me recuerda de Moisés cuando el Señor se apareció a Moisés en un arbusto ardiente. Y le dijo el Señor, quita tu calzado porque estás ¿en qué? En tierra santa. Y yo creo que el aposento es lo mismo. Cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando buscamos este lugar, y créanme, no es un lugar que dice es físico, es más espiritual. Cuando llegamos a ese lugar, es para dejar todas nuestras cargas, nuestros pecados. Miramos en Daniel, y les dije temprano, Daniel capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hicieron un decreto? Y cuando escuchó el decreto, dice esto la palabra de Dios, porque tenía que adorar al Dios de ellos, de los persas y de los medos. Dice esto la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ese es un aposento, un lugar dándole toda la gloria y toda la honra y toda la potestad al Señor. Y luego miramos en la iglesia tenía ese lugar en el capítulo 2, versículo 1, donde miramos los apóstoles, y esto es lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban en un aposento alto, estaban buscando el rostro de Dios. Y luego miramos en la cena del Señor, que vamos a estar viendo claramente paso por paso en la palabra de Dios. En Marcos capítulo 14, versículo 16, versículos 12 al 16, dice esto la palabra. Pero antes de ir para allá, mejor voy a brincar eso y lo vamos a dejar para verla más cerca. ¿Se acuerdan de Eutico? Parece, no sé quién sea ese hombre, ni sé qué significa ese nombre. Eutico era un hombre joven. Cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios, por eso es bueno que estén poniendo atención y no se duerman.
Porque dice la palabra de Dios que estaban en el segundo piso y estaba predicando y el hombre se cayó, se durmió y se cayó y murió. Pero para que vean qué tan importante es la predicación, para que vean qué tan importante es que estén escuchando que fue Pablo, bajó otra vez, oró por él y el hombre despertó y volvió a escuchar la predicación. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amén. So, esa es la historia. Y miramos que estaban en un aposento alto. Estaban escuchando la palabra de Dios. Está en el libro de Hechos capítulo 20, si no me equivoco, y versículos del 7 en adelante. Y miramos esa historia y ustedes la pueden leer en su casa. No solamente eso, podemos mirar Eliseo en el Viejo Testamento, estaba en un aposento alto. Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 4, me encanta esta historia porque era una mujer que no podía tener hijos. Y Eliseo pasaba todo el tiempo con su criado y esta mujer miraba qué pasaba constantemente y le dice a su marido, tenemos que hacerle un lugar donde él pueda descansar y quitarse las sandalias, donde pueda descansar. Es lo que estábamos viendo el significado. Es un lugar donde llegas y quitas todo lo que tienes atado. Es un lugar donde te relajas. Es un lugar donde te ayuda a seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes necesitan recargar las baterías? Amén. Y no las vamos a cargar en un 2x3. Esto es lo que dice la historia, y les voy a leer la historia del versículo 11 hasta el 17, rapidito, me encanta. Entonces le hicieron a esta mujer, a Eliseo le hicieron este cuarto, este lugar, este aposento alto, y entra Elías en ese aposento. Pero en el versículo 11 pasa algo y dice esto. Y aconteció que en un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Gisías su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesí, dile, he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general de los ejércitos? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesí respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora déjame decirle algo bien impactante. Le hicieron un aposento ¿a quién? A Eliseo. Y esta mujer, el niño seguía creciendo. Murió, se recorta la historia, murió. Y esta mujer puso al niño en el aposento alto y mandó llamar al hombre de Dios, Eliseo. Y dice la palabra de Dios, para hacerlo corto, que resucitó el niño. Ahí es donde nosotros podemos ser restaurados, en el lugar alto. Allí es donde podemos tomar otra vez fuerzas para seguir adelante. Una relación, una comunión con Dios. El aposento alto es un lugar donde el cielo toca la tierra. El aposento alto es un lugar de gracia. El aposento alto es un lugar de reunión. El aposento alto es un lugar donde se reciben los milagros, y yo todavía creo en los milagros. Voltéense a ver cada uno de ustedes, su milagro, porque Dios nos los ha consumido y les ha dado vida nueva. Ese es el mejor milagro que podemos tener, la salvación de Cristo.
¿Se acuerdan de Dorcas? ¿Se acuerdan de Dorcas en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 hasta el 41? Dice esto la historia. Entonces, había entonces en Jope un discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, estaba abundando en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantando entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dando la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa comunión con Dios y queremos ser como la comida rápida, no es cierto? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga así las cosas? Vivimos en un mundo tan rápido que no tomamos tiempo a tener una relación con Dios. Vivimos en un mundo tan rápido que en vez de pensar que debemos parar y tener comunión con Dios, lo que hacemos, queremos que Dios haga lo que nosotros queramos. Y ahí estamos creando un Dios a nuestra propia imagen. Y la palabra de Dios condena y dice claramente: no te harás imágenes ni tus propios dioses. Dios es un Dios santo y siempre llega a tiempo. Nunca llega tarde. ¿Saben ustedes? Y todo va por tiempo. Miramos ahí. ¿Qué pasó? Resucitó. El aposento alto habla de subiendo, esperando en Dios. Y lo miramos en estas historias. Cada una de las personas estaban en ese aposento alto esperando a Dios. Y nosotros no podemos esperar un minuto. No, es que tarda mucho Dios, yo voy a tomar las decisiones que voy a tomar. Y por eso tenemos las decisiones que tomamos y las consecuencias que tenemos en nuestra vida, porque no esperamos en el Señor, no pedimos dirección, no somos guiados en el Señor. Cuando esperamos en Dios, hay una conexión divina. No solamente eso, adoramos juntos. No es un lugar físico, sino ubicado en un lugar físico. ¿Escuchan lo que estaba diciendo? No es un lugar físico, sino que habita en un lugar físico, sino ubicado en un lugar físico. ¿Qué quiero decir con eso? El aposento, la comunión, no es el edificio, sino somos nosotros cuando venimos a este lugar. Y Dios tiene la comunión con nosotros. Vayamos a Marcos capítulo 14. Vamos a mirar 3 cosas aquí. 3 cosas. Y se los voy a adelantar. La primera es: el aposento alto es grande. Segundo, la habitación de arriba está también amueblada. El aposento alto está amueblado y listo. Y tercero, el aposento alto requiere nuestra participación. Vayamos a Marcos capítulo 14, y es una de las historias más hermosas, y por eso dije: Señor, ayúdanos a comprender, porque esto trae demasiado, y esto nos va a poder ayudar un poco más a poder entender la gracia y la misericordia de Dios Todopoderoso. Porque déjeme decirle, mi hermano,
que estamos aquí sentados y escuchando el servicio por su gracia y su misericordia. Estamos aquí sentados porque Él ha tenido compasión de nosotros y no nos ha consumido con la ira de Él. Porque todos somos pecadores y seguimos pecando constantemente. Pero le damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad a Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado. Él es nuestro Salvador. Él es todo para nosotros. Y debemos de darle la gloria y la honra y la potestad a Él. Y debemos de darle a Él toda la majestad, porque Él ha hecho todo por nosotros. Amén. Amén. Marcos capítulo 14, vamos a mirar lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vamos a mirar los versículos del 12 al 16 y luego de ahí vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 12. Dice así: el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y viendo dos de sus discípulos, les dijo: ir a la ciudad y os saldrá en el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y donde entrare, decirle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Amén. Estamos viendo el aposento alto. Y el tema de hoy se llama: el aposento está preparado, el aposento alto está preparado para ti. Dios prepara todo para ti y para mí. Y la manera que quiero que ustedes miren es esto: que podamos mirar la gracia y la misericordia destilando de estas escrituras grandemente. Porque miramos ahí que Dios mismo, Jesucristo, se vuelve hombre y viene para pagar nuestros pecados. Y está con sus discípulos, déjenme decirle, está con sus discípulos, cada uno de ellos. Y están listos. Están en el aposento alto, están teniendo una comunión, una relación con el Mesías, con el Cristo, con el ungido, con el Dios eterno, con el Alfa y el Omega, con el León de Judá, con el que tiene las llaves de la muerte y ha vencido. Están con aquel que dio su vida por ellos y por nosotros. Primer punto: el aposento alto es grande. El aposento alto es grande. Déjeme decir una cosa: Jesucristo ha tomado esta acción para con nosotros. Ha puesto un aposento alto tan grande que todos podemos caber en él. ¿Cuántos de nosotros pasamos nuestra vida diciendo: yo no puedo ir a la iglesia porque tengo muchas cosas en mi vida, yo no quepo en la iglesia, soy un hipócrita? ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? Que dicen: no, nomás lo necesito cuando están dificultades y ahorita no quiero ir porque van a decir hipócrita. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? He pecado tanto que ya no puedo regresar al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso también? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en realidad esto? Ya no quiero servirle al Señor porque ya no hay perdón para mí. Estoy mal. El Señor ha hecho un lugar tan grande para todo lo que estás cargando, todo tu equipaje que estás cargando, todos tus pecados. Y no solamente eso, ha hecho un lugar tan grande para que nosotros podamos venir juntos y adorar al Señor. Y se necesita un lugar grande. Imagínense, los discípulos eran 12 discípulos y el Señor. Y tenían que comer, y tenían que estar unidos. Y tenían una relación. Déjame decir una cosa: cuando estaban ellos en el aposento santo, no era solamente comieron y es todo, no, tuvieron una comunión entre ellos, hablaron de muchas cosas, adoraron al Señor. Era el día de festejar la Pascua, era el día que recordaban que el Señor los había librado. Pero había una nueva Pascua que estaba constituyendo el Señor, que estaba poniendo y estaba diciendo:
este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, cuando agarró el pan. Y luego cuando dice que tomó la copa, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Estaba aconteciendo algo más impactante, una relación más íntima entre el hombre y Dios. Antes solamente los pecados eran cubiertos, ahora eran quitados por medio de Cristo Jesús. Y está dejándole saber, este cuerpo va a ser entregado por vosotros. Les dejó saber lo que estaba pasando. Les estaba dejando saber que Él es Dios y que iba a morir por ellos. Pónganse a pensar, ¿quién puede pagar la deuda de nuestros pecados? Nadie. Y muchos dirán, ¿cómo es que Cristo Jesús pagó la deuda de todos en 3 horas? Te voy a decir cómo. Porque Él es Dios y eterno. Por eso. Y nosotros no somos dioses. Somos seres humanos, pecadores, que necesitamos un Salvador. Amén. Entonces miramos que habla de la capacidad, ya lo hablamos un poco, y creo que es importante que cuando venimos a este aposento alto, y alguien lo dijo así en un canto que él canta, Chris McClerney, dice esto: hay curación, hay libertad, hay más que suficiente para todos. Cuando nosotros venimos al aposento alto, hay sanidad, hay restauración, hay fortaleza, milagros acontecen, y yo lo creo con todo mi corazón. Y puedo testificar y decirles de esto, porque la hermana María, si ustedes se acuerdan, estábamos teniendo un evento allá afuera. Su hija y yo orábamos cada mañana a las 6 de la mañana. Ella iba a tener una operación y yo creo que ella te lo deje saber. Y Dios hizo el milagro. No necesitó la operación y su vista estaba mejor. Y los doctores quedaron impactados y dijeron claramente, no sé qué hiciste, pero algo cambió aquí. Cuando tú tienes una relación y tomas un tiempo con Dios, milagros pasan. Cosas pasan. Pero no te desesperes, mi hermano, porque nosotros queremos a Dios que mueva las cosas así, rápido, y no es así. Es al tiempo de Dios. Si ustedes se fijan a través de la palabra de Dios, Cristo Jesús, todo era en tiempo. Lo querían atrapar y decían, no, todavía no es mi hora. ¿Se acuerdan? Y cuando lo atraparon, ¿qué dijo? Ahora ha llegado el tiempo. Y en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Ya se acabó el tiempo. Todo va en tiempo. Pero no hay que desesperarnos. Punto número 2. La habitación de arriba está amueblada y lista. La habitación de arriba está amueblada y lista. Cuando estaba leyendo esto y cuando estaba estudiando, en la versión que podemos mirar, Reina Valera nos dice así: y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto para preparado para nosotros ahí. Cuando la palabra de Dios está diciendo aquí, cuando está diciendo Jesucristo a los discípulos, ya está dispuesto, está diciendo, está preparado, tiene todos los muebles que necesitamos. Miren, déjenme decir una cosa: cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, ya está Él todo preparado para hacernos esa cirugía espiritual que necesitamos, sacar todo lo que necesita ser sacado. Dispuesto quiere decir que está disponible y está amueblado. Cuando Jesús dijo, ya está amueblado el lugar, no hay nada que hacer, no te preocupes por nada. Nos está dejando saber a nosotros, no necesitas hacer nada, solamente venir al lugar porque todo lo tengo yo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7? Porque Dios no nos ha dado un espíritu, ¿qué? De timidez, de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de control propio. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que les dije yo que Dios ya nos había equipado. No nos equipó para ser ¿qué? Cobardes y para retractarnos y para hacer lo que no es correcto. Si Dios ya nos equipó, ya nos dio lo que necesitamos,
ya nos dio poder, y dije claramente que nos dio el Espíritu Santo para seguir adelante, ya nos dio amor, una cosa que es importante en el cristiano, y control propio, disciplina en la mente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ya estamos equipados. Y dije la semana antepasada que necesitamos alcanzar a esa bolsa donde Dios ya tiene todo para nosotros. Y estamos viendo aquí que que Jesucristo pues es el Rey de los apóstoles, ¿no? Él es el Rey de Reyes. Estamos viendo que aquí Él ya tiene todo dispuesto para nosotros. En la Nueva Versión Internacional dice así: Él les mostrará la planta alta, una sala amplia. Ahora, entendemos que un lugar amplio es, podemos entrar ahí nosotros. No importa lo que traigamos, Él no nos va a quitar. Pero también dice amueblada. Él está preparado para darnos ese descanso que necesitamos. En Juan, miren lo que dice en Juan, capítulo 4, Juan 14, 3 dice esto: y si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo impactante, de que me encanta esto. Un lugar preparado. ¿El lugar está preparado para quién? No está preparado para el mundo, no está preparado para los malvados, para los impíos, no está preparado para aquellos que no siguen al Señor. Está preparado para sus hijos, para aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y eso es lo impactante, que Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha hablado por nuestro nombre para que nosotros podamos estar en ese aposento alto. ¿Por qué nosotros somos tan flojos y no estamos en ese lugar? Qué impactante, ¿no? Al estar viendo yo esto, dije yo: Señor, aquí claramente el lugar que has preparado, el mejor lugar, lo has preparado para tus hijos, no para el mundo. Y el problema es que nosotros como cristianos queremos traer al mundo al aposento alto, pero al aposento alto no entra nada que no sea de Él, solamente lo que es de Él. No podemos mezclar las cosas del mundo y traerlas a la presencia de Dios. Nuestras vidas tienen que ser transparentes ante la presencia de Dios y dejarle saber: Señor, he pecado en contra de ti, mi vida es un desastre totalmente. Necesito ser restaurado en mi vida, necesito ser cambiado. Aviva nuestros corazones, porque muchos de nosotros venimos con esa mentalidad: ya vamos otra vez a una rutina a la iglesia, ya vamos a escuchar a los hermanos adorar. Y no es así. Nuestra vida tiene que cambiar. Y estamos actuando de esa manera porque no entramos en el aposento alto para que Dios nos renueve cada día con día. Miren, déjenme decir una cosa: la palabra de Dios declara y dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sí o no es cierto? Él no nos da las misericordias de hace 10 años cuando viene Cristo Jesús. No, son frescas cada mañana. Y es lo mismo cuando entramos ante la presencia de Dios, el aposento alto nos renueva cada día, para que cuando vengamos a su altar, cuando vengamos a la iglesia, cuando vengamos a los lugares que vamos a adorarle, vengamos con un nuevo aliento, refrescados. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted trabaja, y yo sé que sí les ha pasado, trabaja mucho y hay veces que está cansado y en vez de meterse a bañar se va a la cama y ya no se baña, y al siguiente día anda oliendo a dragón, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Híjole, y todavía se siente cansado. ¿A poco no? Yo lo digo porque a mí me ha pasado. Esas experiencias también, mis hermanos, ¿qué creen? Yo no soy santo, santo solamente el Señor, y esa es la palabra de Dios que lo nos dice. Pero déjeme decirle algo. Pero cuando llega cansado del trabajo y se mete a bañar, ¿no han visto veces que se siente bien fresco y fortalecido? Y así es con el Señor. Cuando usted entra en el aposento alto, Él lo refresca. Y déjeme decirle una cosa: hasta duerme más a gusto. ¿Sí o no es cierto? ¿No le ha pasado? Y así es con el Señor. Cuando usted viene al Señor y se refresca, viene al aposento alto y se refresca, ¿qué acontece? Cuando viene la siguiente semana al servicio, viene con un gozo tremendo. Deje que el Señor trabaje en su vida. Grítele, dígale a Él: Señor, necesito más de ti. Necesito ser renovado día con día. Es la misma rutina de mi vida. Sigo en el mismo lugar.
no he avanzado. ¿Por qué? Porque no hemos estado en el aposento alto. ¿Por qué? Porque no hemos buscado un momento de comunión con el Señor, no hemos buscado su presencia, porque seguimos en los mismos deleites de nuestros corazones, en las cosas de la vida. Y necesitamos hacer un tiempo para el Señor. Déjeme decir una cosa, si usted no hace un tiempo para el Señor, va a estar siempre cargando toda esa basura detrás de usted. Si usted no hace tiempo para el Señor, va a seguir teniendo las dificultades en su vida y en su corazón. Si usted no busca al Señor, va a seguir con esas mismas cosas. Y eso no está bien. Por eso el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, y lo cito todo el tiempo que me acuerdo, corramos la carrera quitándonos todo peso y pecado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos y nos refrescamos ante el Señor, al aposento alto. Es un lugar donde Jesús arregla para nosotros. Es un lugar donde Él desea encontrarse con nosotros. En el aposento alto es donde Él quiere tener una comunión contigo, conmigo. Y Él lo que hizo con los discípulos. Quería tener una intimidad. ¿Se acuerdan que dije en el aposento alto significa intimidad también? Él quería tener una intimidad con sus discípulos. Quería dejarles saber lo que iba a acontecer. Quería dejarles saber, mi vida es de ustedes. Quería dejarles saber, mira, yo voy a tomar tu lugar. Pero ¿sabes qué? Esto no va a ser en vano, porque yo voy a liberar a mi pueblo. Así como lo hizo en el Viejo Testamento, ¿se acuerdan? De Egipto, liberó a su pueblo por medio de la sangre que se pusieron los postes, no pasó la muerte. Pero ahora tenemos la sangre del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, que nos ha liberado y librado. Y tenían esa comunión, esa relación con Dios. Y dice la palabra de Dios que Juan se apoyaba en el pecho de Jesús. Y esa es la relación que quiere el Señor que tengamos con Él. Que nuestra cabeza esté al lado del Señor en su pecho. Es un lugar, y déjame decirle una cosa, es un lugar diseñado para nosotros. ¿Cuántos de ustedes hacen algo para otra persona? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, voy a hacer esto para mi hermano o mi hermana? No, estamos en un mundo tan egoísta que en vez de pensar en los demás, pensamos en nosotros mismos, ¿sí o no es cierto? Pero ¿saben qué? Cristo mostró lo diferente. ¿Qué mostró Él? Voy a poner este lugar amueblado, listo para tener una relación con mis discípulos. Voy a ir a la cruz porque quiero que sean salvos. Voy a derramar mi sangre para que sean limpiados. Y voy a resucitar al tercer día para tener victoria. Y Él dice, y Él dijo, porque nadie tiene poder para quitarme la vida, pero yo tengo poder para levantarla otra vez, para tomarla otra vez. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces miramos eso, ¿ok? Mira lo que dice Proverbios, ¿ok? Cuando las habitaciones no están preparadas, nada está listo. Cuando no está nada listo, estamos pasando dificultades. No han llegado a lugares donde no hay nada listo. Y dicen, no, ¿qué vamos a hacer? A mí me ha tocado que en veces hemos hecho cosas, en eventos o X cosas, y no tenemos nada preparado y andamos rápido moviéndonos, bien desesperados, ¿no? Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo preparó de antemano para ti y para mí. Amén. Proverbios dice esto, Proverbios 24, 3 y 4 dice esto, en una traducción viviente. Mira lo que dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. ¿No? Cuando tú vienes al aposento alto, no solamente hay un lugar preparado para ti, pero también te preparan a ti. ¿Por qué creen que este país está tan confundido con lo que está aconteciendo? Y muchos países, porque no han estado en la presencia de Dios. Una persona que está pecando constantemente y confundida es que nunca ha conocido a Dios.
Pero si ustedes miran a las personas que tienen una relación con Dios, no tienen confusión, nada de confusión. ¿No les ha pasado a ustedes en este tiempo de 2 años que muchas veces hemos estado confundidos? Y ahora podemos decir por qué, ¿no? Porque no tenemos una relación como debe de ser con el Señor. Tristemente, ¿no? Y si no dice amén, diga ouch. Amén. Tercer punto que podemos mirar. Tercer punto que podemos mirar. El aposento alto requiere nuestra participación. Ya que entramos en el lugar de Dios, en el aposento alto, necesitamos participar. Dice en el versículo 15 de Marcos: Él les mostrará la planta alta, una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparar allí nuestra cena. Preparar. Ahora déjeme decirle una cosa. La casa está amueblada. La casa está lista para entrar. Pero también nos ordena que debemos de ¿qué? Ser copartícipes. Miren lo que dice: preparar allí nuestra cena. Hey, ya les arreglé el lugar, ya tienen un lugar alto, al aposento alto, ya está amueblada, pero ahora también quiero que ustedes participen de ese aposento alto. No solamente de llegar y dejar que haga todo Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de participar. Y cuando dice preparar, ese es el significado que tiene. Preparar, disponer, ser útil, en sentido absoluto. Luego dice esto: aderezar. ¿Saben qué es eso? Dije yo, ¿qué quiere decir eso? Y lo busqué. Cuando tú estás preparando, mande, sazonar. Gracias, mi hermano José. Sazonar. Cuando tú vas a hacer una comida, tienes que tomarle y hacer el trabajo de sazonar las cosas. Y aquí ya vemos muchos, yo me cuento, que no le damos sazón a nada. Al contrario, las personas que vienen se van tristes porque no damos el sabor a nada. Y el apóstol Pablo le dice a todos que adornemos el evangelio de Dios. ¿Y cómo es eso? Siendo copartícipes de lo que Dios nos ha dejado. Muchas veces venimos al servicio y nos sentamos, y disculpen que voy a decir esto porque la verdad es el cierto. Nos quejamos. El pastor ya va a empezar. Si yo no... Venimos a escuchar a Dios. No se enfoquen en mí, enfóquense en la palabra de Dios. Y luego aparte no solamente nos enfocamos en el pastor, nos enfocamos en la adoración. Y decimos, no, los hermanos me están durmiendo. Pero no, la adoración no es para ti, es para Dios. O necesitamos más ayuda en esta área, pero no nos levantamos y ayudamos. ¿Sí o no es cierto? Y esto es importante, mis hermanos. Déjenme decirles una cosa. Esto es importante. Es tan importante que está en la palabra de Dios. Es tan importante que Cristo Jesús dejó el ejemplo. Es tan importante que dice la palabra de Dios que debemos de ser un ejemplo como Cristo. El apóstol Pedro lo puso de esta manera. Dijo él claramente que Cristo dejó sus pisadas para nosotros seguirlas. Tenemos que presentarnos primero, ¿ok? Muchos de nosotros no nos presentamos. Muchos de nosotros decimos, sí, ahí voy a estar. Y luego nos agarra la flojera. ¿Cuántos de nosotros no nos agarran? Yo lo puedo decir, yo soy culpable de eso también. En la iglesia, ahí voy a estar. Y ya les hablo en la tarde. Y me quedé bien dormido, sí, Chuy. Debemos ser copartícipes en las cosas de Dios. Debemos de presentarnos. ¿Y saben qué? El problema es que cuando no nos presentamos, Señor, nos perdemos de la bendición de Dios. ¿No han escuchado ustedes, por ejemplo, y hubo una cruzada aquí, si ustedes supieron, y creo que todos supieron, hubo una cruzada por 4 días, domingo, lunes, martes, miércoles. Y luego empiezas a escuchar las historias que acontecieron y cómo estuvo. Y dices tú, híjole, hubiera ido. ¿Sí o no es cierto?
¿por qué no fui? Es que te veas de presentado y Dios se va a mostrar. ¿Sí, no es cierto? Lo primero que hicieron los discípulos, miramos en el capítulo 1, claramente dice esto. Capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y eran la compañía junta como de 120 el número. Para que Dios empezara a obrar y empezara a cambiar nuestra vida, tenemos que presentarnos y ser partícipes de lo que Dios quiere hacer. Si nosotros no nos presentamos, nunca va a pasar nada. Y muchas veces decimos esto, somos como llaneros solitarios, decimos, no necesito ir a la iglesia para hacer esto, pero es que no te estoy diciendo que no necesitas la iglesia, te estoy diciendo que la palabra de Dios nos dice y nos dice constantemente que somos un cuerpo y debemos estar unidos. Si ustedes no escucharon el mensaje unos meses atrás, hablamos de la iglesia y el significado tan grande que tiene que debemos de asistir a la iglesia. No es porque yo quiero mirar a la iglesia crecer, no es mi razón, es porque es un mandamiento de Dios. Porque Dios nos ha dicho que nos congreguemos unos con otros, que nos congreguemos, que somos un cuerpo. Y podemos mirar la palabra de Dios, y lo dije hace meses atrás, en Apocalipsis dice, escribe a las iglesias, no dijo, escríbele a Pedro, escríbele a Santiago, o escríbele al pastor de la iglesia, no dice, escríbele a las iglesias, porque es un cuerpo, es una unidad, y debemos de colaborar con el Señor, y debemos de presentarnos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que servir. No solamente presentarnos, pero tenemos que servir. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Él sirvió. Lo miramos en el capítulo 13, versículo 14 de Juan. Dice la palabra de Dios esto. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Y cuándo hacemos eso? No, yo no les voy a lavar los pies, te pestan, ¿no? Muchas veces, me acuerdo cuando nos tocó lavar los pies en mi casa hace como 17, 18 años, y había una hermana que a lo mejor me va a estar escuchando. Había una hermana, no voy a decir nombre, se llama así, no. Había una hermana que no quería que le lavaran los pies, y era un hermano que estaba lavando los pies, que lo puso en el corazón de él. Dice ella, no quiero que me laven los pies, no. Al poco rato supimos por qué, porque le daba vergüenza porque tenía un calcetín de uno y de otro. Eso no tiene nada que ver. Creo que lo importante es que debemos de ayudarnos a servir. ¿Sí o no es cierto? Todo va unido a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que venir al aposento alto. Y ustedes me van a decir, pastor, se fue por todos lados. No, todo va en relación con Dios. Cuando tú entras en el aposento alto, cuando tú buscas ese lugar íntimo con Dios, va a empezar a cambiar tu manera de pensar. Va a empezar a hablarte a tu corazón. Va a refrescarte, va a animarte, va a fortalecerte. No solamente eso, cuando te presentas, te va a dar el corazón para ayudar a los demás. Yo lo creo. Amén. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo de Marcos 14, versículo 22 y 23. Dice, tenemos que recibir. Amén. Dice esto. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús el pan y bendiciéndolo, partió y les dio y dijo, tomar, esto es mi cuerpo. Y tomó el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Tenemos que recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ellos recibieron. Estamos mirando que cuando estaban en el aposento alto, ellos se dejaron instruir por el Señor. Ellos se dejaron guiar por el Señor. Se presentaron y Dios les dijo la verdad y les entregó el pan y el vino y tomaron ellos. Y nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos dice a nuestros corazones. Muchos de nosotros no hacemos eso.
Al contrario, decimos, y hay muchas personas decimos, no creemos lo que Dios está diciendo en su palabra, porque no lo hacemos. Déjenme decir una cosa, si en verdad creemos al Señor, vamos a hacer lo que nos dice en la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros no queremos recibir lo que dice, nomás agarramos lo que no se nos conviene. ¿Sí o no es cierto? Agarramos como estos versículos donde dice Filipenses ¿qué? 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estás pasando por una dificultad, eso es lo que sacas. O el otro versículo que puedes sacar es porque Dios no vino ¿qué? Porque Dios vino a darnos abundancia y vida en abundancia, claramente. Constantemente tomamos los versículos que nos convienen a nosotros, pero no tocamos los versículos donde dicen que debemos ser como Cristo. No tocamos los versículos donde dice que el hombre y la mujer de Dios van a sufrir por causa del Evangelio. No tomamos esos versículos y decimos, no tomamos los versículos donde dice, esposos amen a sus esposas y esposas sométanse a sus maridos. No tomamos esos versículos y decimos, no, ¿cómo yo me voy a someter? ¿Cómo yo voy a amar a mi esposo? Y quitamos esos versículos y quitamos también otros versículos más. Perdona a tu enemigo, ¿no? ¿Cuál? Yo no lo voy a perdonar, si no, ¿cómo? Y sacamos todos los versículos de la palabra de Dios y nomás usamos los que nos convienen. Oh Señor, tu palabra dice que vamos a ser millonarios. ¿Dónde dice eso? Yo también quiero. No se crean. ¿Dónde dice eso? Sí lo dice. Vamos a ser millonarios, pero no en esta tierra, sino en la presencia de Dios. Él se empobreció para nosotros ser ricos. ¿Y sabe qué? Somos más ricos que muchos miles de multimillonarios que viven, que ni siquiera pueden dormir. Nosotros somos ricos en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Esta tierra y todo lo que acontece en ella es de nosotros también. Pero no la hemos poseído todavía. Va a llegar el momento que la vamos a poseer cuando nuestro Rey Todopoderoso venga a esta tierra y reine. Y reina en nuestros corazones. Pero va a llegar un momento que va a reinar todo el universo. Y ahí es donde vamos a estar nosotros. Amén. Y tenemos que esperar. ¿Cuántos de nosotros tenemos que esperar? Todos. No solamente tenemos que recibir, también tenemos que esperar en el Señor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban esperando. Seguían orando, seguían buscando el rostro de Dios. Y en el momento menos esperado, Dios bendijo a su iglesia. Y eso es lo importante para nosotros. No pierda esa fe. Siga siendo paciente. Y todos estaban perseverando unánimes en oración. Versículo, podemos mirar también en el capítulo 1, versículo 14 que lo leímos. Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y miramos aquí claramente que todos están esperando en el Señor. Devoción constante. Enfócate constante en lo que Dios tiene para ti. La pregunta para ustedes es, ya vamos a terminar. La pregunta para ustedes y para mí es, ¿a qué nos dedicamos continuamente? ¿Nos dedicamos al aposento alto o no? ¿De qué hablas? ¿Piensas? ¿Y estudias más? ¿De qué? Muchos de nosotros estamos tan enfocados en los deportes. ¿Sí o no es cierto? ¿Cómo orar este equipo? No estoy tirando piedras. Al que le quede el saco, póngaselo. Aleluya. Gloria a Dios. O estamos enfocados. Estamos enfocados en otras cosas que no son de Dios. Nuestros pensamientos vagan. Miren, déjenme decir una cosa. Yo lo sé porque yo lo viví y lo he vivido. Cuando se sienta uno ahí, nuestra mente empieza a vagar. A ver, ¿a qué hora va a acabar el pastor? Ya traigo hambre. Y se me está pasando el programa que iba a mirar ahora. Pastor, apúrele, cabe temprano, por favor. ¿Sí no es cierto? Y es a las 2 porque va a empezar el fútbol o va a empezar el soccer. Compara el tiempo que dedicas a estas cosas con el tiempo que dedicas al Señor, con las cosas del Señor. ¿Cuánto lo haces? Les apuesto que si ponemos, como yo no he puesto, ¿verdad? Pero les aseguro que si nosotros contáramos el tiempo, y su teléfono ¿quién tiene iPhone? Todos casi tenemos iPhone. Y ahí les dice, el domingo, no sé si ustedes lo tengan, les da un resumen de qué es lo que mira más.
¿Es cierto? Ay, papá. Perdón, se me salió. Amén. De verdad, pónganse a pensar. Miren su teléfono. Y es triste porque lo miramos. Y decimos, wow, tanto pasé en las redes sociales. Y Dios, ajá, bien, gracias. Tenemos que enfocarnos en una sola cosa. Enfocarte singularmente, una mente. Tienes que tener un objetivo común. Por ejemplo, venga Señor tu reino y haga su voluntad. Tenemos que estar enfocados en Él. Tenemos que enfocarnos en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu de Dios. Tenemos que enfocarnos de dejar la maldad. Tenemos que enfocarnos en que se detenga toda violencia. Tenemos que enfocarnos y esto es lo que está aquí escrito, el culto a las cosas sexuales, que termine. Buscar la santidad, la obediencia, la sumisión y morir a uno mismo. Si no lo hacemos, vamos a seguir en el mismo lugar. La pregunta es, ¿con cuán frecuencia tú, y hágaselo usted y no me lo diga a mí, al Señor, con cuán frecuencia visitas tú el aposento? ¿Una vez al mes? ¿O una vez cada 2 meses? Tenemos que exaltar a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que agradecer a Dios. Y tenemos que unir a ese aposento alto. Vamos a pararnos, mis hermanos. Vamos a estar viendo a través de estas semanas sobre el aposento alto. Y créanme que es importante, porque necesitamos tener una comunión con Dios. Déjenme decir una cosa, si no la tenemos, va a ser más difícil caminar con el Señor. Que Dios puede librarte, claro que sí, pero hay consecuencias de eso. Cuando tú no estás en el aposento alto todo el tiempo y tú estás más en las cosas del mundo, te van a atrapar y vas a caer. Ustedes han mirado redes sociales, todos lo miramos, ya está, tenemos acceso a todo eso, todos nosotros, no podemos negarlo, todos, no hay nadie que no tenga un teléfono y tenga acceso a todo eso. Y podemos mirar en las redes sociales, pastores, evangelistas, misioneros, hermanos, han caído. ¿Sí no es cierto? ¿Por qué han caído? Porque no han estado en el aposento alto, porque no han buscado el rostro de Dios, porque no han orado, no han leído la palabra. Pensamos que con venir y disculpen, pero ahí les va. Venir el domingo nada más no es estar todo el tiempo viviendo una vida en santidad. La vida en santidad, la vida de un cristiano es constantemente vivir en santidad día tras día. Que tus hechos, tu boca, tus pensamientos constantemente estén pensando en Dios. Pastor, me van a decir religioso, a mí no me importa que nos digan religiosos. A mí no me importa que nos digan que somos legalistas. A mí no me importa que digan, eres una aleluya, una cucaracha de la iglesia. A mí no me importa que nos pongan sobrenombres. Hay un dicho muy cierto que se dice, y se oye mal decirlo, pero se dice, el que ríe el último, ríe mejor. Yo prefiero reír al final que ahorita. Y el libro de Santiago nos dice eso. Hay que rogar, hay que gozarnos en el Señor, buscar el rostro de Dios. Y si tu familia no está en el Señor, ora por ellos. Constantemente visita el aposento alto. Busca el rostro de Dios. Porque va a llegar un momento que no lo vamos a poder encontrar.
va a llegar un momento que no vamos a tener la oportunidad que tenemos hoy, porque va a llegar un momento que no vamos a tener la oportunidad de estar unidos como iglesia, y es donde vamos a estar diciendo, Señor, hubiera estado ahí en ese lugar. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta tarde. Padre, podemos mirar que en el aposento alto tú lo preparaste para nosotros. No solamente lo miramos en el libro de Marcos, en el capítulo 14, donde la cena del Señor está siendo llevada a cabo, Señor. Pero también lo podemos mirar a través de la palabra de Dios que nos muestra, Señor, que a través de los tiempos y a través de los siglos, tú tienes un lugar que quieres tener intimidad con nosotros, y eso es cuando estamos en la casa, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos entre amigos. Y eso es lo que tú quieres, Padre. Y sabemos que hemos vuelto nuestro lugar alto muchas veces idolatría, y eso es idolatría, Señor. Lugares altos los hemos puesto a aquellas cosas que hemos puesto primero antes que tú, Señor. Así como el pueblo de Israel, que levantaron idolatría en los montes y en los lugares altos, ponían idolatría y ponían dioses, Señor. Así nosotros hemos puesto muchos dioses en nuestras vidas antes de ti. Hemos puesto los celulares, hemos puesto redes sociales, Señor, hemos puesto nuestros trabajos, hemos puesto tantas cosas, Señor, pero hoy queremos habitar en el lugar alto, en el aposento alto, el verdadero aposento alto, en el lugar donde tú habitas, no donde habita el enemigo, no donde habita la mentira, la confusión, pero donde habitas tú, Señor. Y pedimos, Señor, que abra nuestros ojos, refréscanos, aviva nuestros corazones para poder seguir haciendo tu voluntad, Señor. Hemos fallado como iglesia, hemos pecado ante ti, Señor, y hemos puesto otras cosas primero que antes que tú, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, pidiendo perdón, que nos renueves, nos restaures y nos fortalezcas, Señor. Queremos ser renovados, queremos ser restaurados en lo que tú nos has puesto. Y pedimos hoy en esta tarde, Señor, que nos vayamos gozosos, sabiendo que podemos estar restaurados, sabiendo que esas puertas están abiertas para tus hijos, porque la palabra de Dios dice que tú lo arreglaste para aquellos que son tuyos, Señor. Y no importa tanto pecado que hagamos, sino no importa lo que hayamos hecho, Señor, la palabra de Dios, y estamos viendo ahorita que podemos entrar ante tu presencia, Padre. Por eso hoy venimos a este aposento alto hoy, para que nos limpies de todo pecado, nos laves, como dijo el apóstol Pablo, para que podamos ser vasos de honra, Señor. Porque eso es lo que nos dice la palabra, constantemente nos promete que si nosotros nos arrepentimos y nos limpiamos de toda mentira, podemos ser usados para tu honra. Porque en Juan capítulo 1, en primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados ante ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso venimos a ti, Señor, queremos vivir bajo tu voluntad, caminar en tu voluntad y hacer tu voluntad, Señor. Hoy en esta tarde te damos gracias, te bendecimos, te oramos, te glorificamos y te exaltamos por todo lo alto. Que todo el mundo y todos los que vienen alrededor de nosotros conozcan, reconozcan que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Que nuestros hechos, nuestra manera de pensar y caminar puedan mirarse a través de nosotros. Tú te puedas mirar a través de nosotros y que los demás puedan mirar en verdad que hay un Dios vivo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso al Señor, amén. Él vive, amén. Él vive por siempre. Y quiero animarlos, mis hermanos. Esta semana busquen ese aposento alto. Tomen un tiempo y métanse en su cuarto y oren al Señor. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a estar aquí para orar por ustedes. Amén.